Hola, buenas tardes, amigos del Cuartelero. Bienvenidos a un nuevo programa de estos que hacemos los martes por la tarde, a las 4 de la tarde, ya sabéis, en Multicanal Radio. Nos podéis seguir en diferido en YouTube, en iVoox y en Spotify, en todas las plataformas estas que hay en Internet. Vamos a seguir con Oriente Medio. Los últimos programas hemos tenido al general Asarta hablándonos sobre la retirada y la presencia de las tropas españolas en Irak. Después hemos hablado de las operaciones en el Líbano y hoy vamos a continuar donde lo dejamos con las tropas españolas y volvemos a Irak. España se retira de allí en 2004. Irak está en una situación de ocupación y en esa época mandada por las autoridades norteamericanas. Poco tiempo después se deja el mando ya al pueblo iraquí, digamos, a un gobierno constituido en Irak, controlado por los Estados Unidos, y siguen los enfrentamientos. En 2003, en 2006 se ejecuta a Saddam Hussein y hay un recrudecimiento de lo que es la insurgencia. Recordando un poco la insurgencia en Irak había tres grupos principales de insurgencia. Uno eran podemos llamarles, tiene un acrónimo, pero podemos llamarlo la organización, los Fedayeen Saddam, que realmente era miembros del servicio secreto del ejército, que habían montado una unidad de resistencia de unos 70.000 combatientes, que eran la mayoría de las tropas que combatieron, de los insurgentes que combatieron contra los norteamericanos y las tropas aliadas de la coalición. Cuando Saddam Hussein es ejecutado, toda esa resistencia se rompe y se distribuye realmente hacia la, lo que queda allí de Al Qaeda, el que el principio es el grupo de Al-Zarqawi, después se integra en Al Qaeda y es la resistencia principal en Irak. Y después, pues, grupos chiíes de insurgentes que son menos importantes, unos 12.000 más o menos. Y esa es la resistencia que se va a encontrar las tropas de la coalición que quedan en Irak. Los norteamericanos necesitan incluso incrementar la presencia de sus tropas en 20.000 personas, 20.000 soldados en 2007. Llega a tener Estados Unidos unos 160.000 hombres allí desplegados y bueno, después llega Obama y vamos a ver lo que pasa con la llegada de Obama en 2008 en Estados Unidos. Y bueno, como todas las tardes tenemos aquí al general Rossetti con nosotros. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Volvemos a Irak. Volvemos a Irak. Pero Yo creo que vamos a estar poco tiempo, de eso es momento. un tema interesante, y después seguiremos con las primaveras árabes, que es un tema muy interesante, valga la redundancia, sobre todo en esta época. Le voy a preguntar al general una cosa antes. ¿Qué opinión tiene usted de cómo llevan los Estados Unidos esa ocupación hasta que se empiezan a retirar en 2011 las tropas norteamericanas de Irak, que van dejando la ocupación en manos ya de las tropas iraquíes, del nuevo gobierno iraquí? ¿Cómo ve usted que gestionaron militarmente y también geopolíticamente el tema los norteamericanos? Bremer y la coalición, ¿cómo lo vio? Bueno, ahí hay división de opiniones, ¿no? Yo daré la mía, ¿no? Sí. Yo creo que la ocupación en sí misma, pues, fue yo creo que se iba siguiendo un poco lo que era el modelo de lo que fue la ocupación de Alemania o la ocupación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Era un poco lo que se tenía en mente, ¿no? Esto en Estados Unidos, ¿no? Con una visión, vamos a decir, idealista, es la visión que había de fondo. Es decir, pues la democracia es algo que es el mínimo común múltiplo de todos los pueblos de la Tierra. La democracia entendemos como la entendemos en Occidente, ¿no? Y por tanto, pues es una cuestión de desarrollo. O sea, en el momento que eso se adquiere, pues un poco en la línea kemalista, ¿no? Pues la modernización de la sociedad, pues lleva a su democratización, su occidentalización, ¿no?
Y esto es lo que hay que hacer. Claro, para eso hay que aplicar pues, un concepto que es el Nation Building, que eso, aunque no se llamaba así, pero bueno, fue en definitiva lo que se hizo en esto en Alemania, lo que se hizo en Japón, o sea, se trató de reparar los daños de la guerra y de ir reconduciendo esas sociedades pues, a un modelo de libertades. Pero claro, se olvidaba que esto que Alemania es pues, un país occidental, de una forma natural, pues entró en eso. En el caso de Japón, había un rechazo total de la sociedad japonesa, de los líderes que quedaban ahí tal, ¿no? De su historia más reciente, del militarismo y de todo aquello. Entonces, pues se aceptó siempre orientarlo desde un punto de vista muy japonés, pues lo que era la alternativa que la democracia. También hay que tener en cuenta que la era Meiji, pues ya llevaba muchos años, llevaba un siglo, ¿no? Mm. De occidentalización Japón y tal, ¿no? Pero en el caso de las sociedades musulmanas, pues esto no es así. El Islam es una fuerza muy poderosa que configura esas sociedades de arriba abajo en todos los aspectos, incluido el jurídico, el político y tal, ¿no? Y eso no se puede sustituir así por la buena por una democracia de corte occidental. Pues lo habían intentado los dictadores, ¿no? Porque esos dictadores árabes, esos nacionalismos, ¿no? Pues estos son los que dieron lugar luego de dictaduras, como el Hussein, por ejemplo, ¿no? El Nasser en Egipto, pero eran eso, eran dictaduras que eran las que ahora veremos cómo se iban a ir cayendo. Entonces, en Irak, el intento, en mi opinión, era imposible. Mm. Hay quien dice que el problema no fue ese, sino que el problema es que no se aplicó suficiente fuerza. Que si se hubiera, claro, que si se hubiera aplicado suficiente fuerza, el modelo de los neocons tal, ¿no? Sí, hubiera funcionado y que nunca sabremos si funcionaba o no porque nos retiramos. Pero yo creo que era imposible. Ahora, si nos sí. pasamos al otro nivel, que fue el nivel de la ocupación, cómo lo gestionaron militarmente, yo creo que se gestionó de una forma bueno, razonablemente buena. Al haber destruido, digamos, lo que había en Irak, pues claro, si tú destruyes lo que hay en un país, ¿no? Pues entonces heredas las ruinas. Y entonces Mm. las tienes que gestionar y las tuvieron que gestionar y tuvieron que improvisar allí pues un gobierno con el que pudieran entenderse y luchar contra los movimientos insurgentes que allí se fueron desarrollando. Y bueno, se fue aplicando ese concepto, hay que poner más fuerza, por eso se reforzaron con esos 20.000. Pero aquello era el cuento de nunca acabar, como sería después también Afganistán. O sea, Sí, y cómo se sale de allí porque aquello no termina de funcionar, ¿no? Bueno, pues esta fue la cuestión y en ese momento fue cuando Obama, Partido Demócrata, gana eh, las elecciones. partido que siempre ha tenido pues, una visión idealista, más que realista, de esto de las relaciones internacionales, pues gana las elecciones en 2008 y en noviembre de 2008 y entonces se interrumpe el proceso de Irak. Es una de las primeras Sí, cosas de Obama es que se reúne con el Maliki, primer ministro iraquí, y acuerdan la sí. retirada de Irak, la acuerdan. O sea que también los iraquíes pues no se sienten abandonados porque se vayan. Dicen, bueno, más vale que se vayan y que nos podamos organizar aquí. Así que esta es la cuestión. Se abre una etapa nueva que Obama no va a ser exactamente un realista porque ese idealismo pues va a persistir, como veremos ahora, ¿no? Y se va a manifestar en el famoso discurso del Cairo, que era enseguida, pero sin embargo va a adoptar en este periodo posiciones muy realistas como se va a ver en la guerra de Libia, de la que también, a ver, le dedicaremos hoy un poco de atención. Así Sí, que sí, Obama, como dice el general, pues decide la retirada de las tropas, empiezan a retirar ya
en 2008 y acaba la retirada en 2011. No se retiran del todo, quedan tropas de adiestrando de asesores, digamos, pero bueno, son muy pocas asesores. Creo que Sí, actualmente quedan 800 soldados norteamericanos en Irak, una cosa así, y son, pues bueno, lo típico, tropas, fuerzas especiales que adiestran pues a las fuerzas antiterroristas de Irak. En Irak pues surgen problemas con sus gobiernos porque gobiernan chiíes y los chiíes pues menosprecian a los sunitas, que eran los que habían gobernado pues con Saddam, y entonces pues tienes graves problemas allí. Hay una especie también de guerra civil, el Al Qaeda, que después el grupo, ya lo hablaremos cuando hablemos del Daesh, el grupo que era Al Qaeda en Irak, deja Al Qaeda y se transforma en lo que es el ISIS, es un grupo nuevo que ya no tiene que ver con Al Qaeda y llega a conquistar incluso partes de Irak, en la zona de Mosul, y al final pues habrá batallas y al final bueno se impondrá el gobierno iraquí. La situación del país pues sigue siendo delicada, pero bueno, los iraquíes allí sobreviven, allí siguen. No es el país ideal para irse de vacaciones, por desgracia, y ha habido, creo que se calcula que en total desde la invasión norteamericana de Irak llevan casi 180.000 muertos entre civiles y militares iraquíes, que es bastante gente, y la retirada, cuando se retiran los norteamericanos, las tropas de la coalición, entre norteamericanos, británicos, españoles, bueno, todos los que estuvimos allí, tienen unas 4.600 bajas, perdón, 4.600 muertos, no bajas, 3 veces más de heridos. Ese es el coste total, digamos, de la invasión de Irak y derrocar a Saddam Hussein. Pero nos llega con Obama nos va a llegar la, nos va a llegar lo de las primaveras árabes. Si le parece, podemos ya hablar de ello. Irak lo dejamos sí, ahí y cuando hablemos podemos del hablar de Daesh, eso, sí, porque es lo que viene, es lo que viene en ese momento. Bueno, claro, es que llega a la vez. vamos a recordar un poco Sí, que lo que ya lo hemos dicho hace un momento, que los nacionalismos o socialismos, porque aquello pega mucho, eso de nacional sí, socialista, que había mucho de eso incluso en la sí, estética, ¿no? En esto, en Irak y en Egipto y tal, ¿no? Eh, eran socialismos nacionales, ¿no? Socialismos aplicados a la nación árabe, lo que ellos lo mm, ven siempre como un todo, por eso el gran modelo de Nasser, pues era la República Árabe Unida, o sea, conseguir esa unidad del mundo árabe bajo un modelo nacionalista, donde la UMA, la nación árabe, es bueno, la nación árabe, digamos, llevada pues a sus orígenes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es donde tienen que operar, pero aquello no funciona porque hay poderes alternativos, ¿no? O sea, el problema de Nasser, ¿no? Que Nasser no consigue imponerse ahí, ¿no? Y se fracciona. Entonces, esos nacionalismos que están en lo que se refiere al modelo económico, pues inspirados en el de la Unión Soviética, es decir, en el socialismo real, y eso lo vamos a ver pues en sí, Argelia, en Egipto, en Siria, en Irak y demás y tal, ¿no? Pues no funciona, el socialismo real no funciona, no funciona socialmente y lo que van es degenerando pues cada vez más en dictaduras, ¿no? En dictaduras personales que se van anquilosando y se van haciendo inoperantes, ¿no? O derivando en problemas internacionales, ¿no? Como vimos con Saddam Hussein, porque van chocando con los vecinos y tal. Bueno, y todo eso es lo que está encima de la mesa en este momento. Es decir, hay un rechazo de las poblaciones por sus gobiernos que, paradójicamente, pues son los gobiernos más prooccidentales, de alguna sí. manera, los más occidentalizados, Mm, más que con lo que en teoría sería más fácil entenderse, pero ya se está viendo que no. O sea, que se está viendo que en Irak no hubo manera de entenderse sí. al final con Saddam Hussein
por los comportamientos erráticos que tenía. Incluso con Nasser fue muy difícil, y sería sí, Sadat, que era, digamos, un hombre pues mucho más largo, ¿no? sí. En este aspecto, el que se dio cuenta de la cuestión, y bueno, pues, bueno, el que fue a Camp David, y de alguna manera pues contribuyó a pacificar, ¿no?, la cuestión árabe-israelí. Sí. O sea, Después llegó Mubarak, que siguió más o menos, aunque volvió un poco al nasirismo. En Egipto después llega Mubarak, pero también sí, es una situación bastante estable en lo que es en estable política estuvo. internacional. Sí, Después internamente, pues, estuvo mucho tiempo, pero aquello no dejó de ser una dictadura, y sí, curiosamente nunca dejó de haber un estado de excepción. no, O sea, lo cual es sorprendente que se llame estado sí, de excepción una cosa que dura 30 años, pero bueno, sí, esa, esa era la situación. Bueno, cuando Obama gana las elecciones en noviembre de 2008, ¿no?, y ya pues inicia su presidencia, eh, en junio tiene lugar pues una visita que va a ser muy importante por el significado, porque hay una definición importante de lo que va a ser su presidencia en este aspecto, y qué desarrollo va a tener Oriente Medio, la acción de Estados Unidos, porque visita la Universidad del Cairo, la Universidad Al-Azhar, ¿no? Y el 4 de junio, y pronuncia un discurso que es un discurso, yo recomiendo su lectura, porque pocas veces pues un gobernante expone de una forma tan clara cómo ve la cuestión, ¿no? Es un sí, discurso largo, es decir, bueno, es importante, es amplio, pero está centrado fundamentalmente en una idea. Estados Unidos no está en guerra con el Islam. Bueno, esto después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001 en Nueva sí, York, ¿no?, Washington, contra el Pentágono y tal, ¿no? Pues prácticamente pues, con Bush había una guerra contra el Islam. En aquel momento pues hubo muchos que dijeron, bueno, cuidado porque hay países árabes moderados con lo que se puede uno entender y no sé qué y tal, ¿no? Pero aquí realmente se enfocó de una forma completamente asertiva y tal, ¿no? Hay que ir a por ellos, ¿no? Y prácticamente pues la guerra contra el terror pues se vino interpretando como una guerra contra el Islam, y el Islam se consideró agredido también como tal. Entonces, claro, todos los movimientos islamistas pues degeneraban en yihadismo, que era más de lo mismo. Había que afrontar el problema terrorista. Vino la cuestión de esto de Irak, que vino todo rodado, y aquello pues se empantanó, de forma que no se veía la salida. Entonces, digamos, si hay que lo hay en táctica, que hay un principio que es no reforzar nunca un fracaso, ¿no? Un batallón está atacando y se está estrellando en una posición, pues no hay que insistir ahí, sino abrir una nueva dirección de ataque. Bueno, lo que intentó la presidencia, nueva presidencia de Estados Unidos, nueva administración, Obama, fue abrir una nueva dirección, abrir una vía de entendimiento, diciendo: Estados Unidos no está en guerra con el Islam. Ahora, Estados Unidos sí está en guerra con el terrorismo y tiene que proteger a sus ciudadanos. Esta es la idea fundamental. Por eso, por eso estamos en Afganistán, porque hay que luchar contra el terrorismo, y esta pues, fue una guerra que vino derivada de una agresión sí, contra el pueblo de Estados Unidos. Pero la guerra de Irak no fue así. La guerra de Irak fue una guerra de elección. sí, Empleo ese término, una guerra de elección. Es decir, una guerra que se podía haber hecho, puede que no, porque no había una agresión directa contra Estados Unidos. Bueno, pues ahí se esgrimió la cuestión de que había armas de destrucción masiva que en un momento dado se podían volver ahí y tal, ¿no? Obama va a incidir en su discurso en esto, va a decir pues que la proliferación nuclear, porque es un riesgo muy grande, y que hay que evitar naturalmente pues una carrera de armamentos nucleares en estos Oriente Medio, que tendría unos efectos devastadores, ¿no? O sea que de alguna manera estaba justificando, ¿no?
que se hubiera actuado de esa manera. Lo que pasa es que lo que se demostró es que allí No no había había, nada. no había nada, ¿no? Y era simplemente pues, una guerra de elección, una guerra pues, motivada por los recursos Y energéticos, ¿no? podríamos decir que el remedio fue peor que la enfermedad, Y el que es remedio fue peor que la enfermedad. además Estados Unidos no sacó absolutamente nada, los que pensaban que iban a sacar, pues, en fin, de la reserva de petróleo iraquí, un beneficio y tal, no, al revés, pues tuvo un coste tremendo y desproporcionado. Entonces él dijo, hay que ayudar a Irak, pero hay que dejar Irak a los iraquíes. O sea que ahí ya anunció lo que ya realmente había acordado con el gobierno iraquí. Él dijo, hay que promocionar la democracia en el mundo con el mejor sistema de gobierno, pero lo que no puede hacer es imponerse la democracia a otros. O sea que ahí también se condenó de alguna manera el intento forzado de esto de construir de una forma artificial una democracia occidental en sociedades que no tienen la misma visión. Hizo referencia, curiosamente, a la tolerancia islámica en Córdoba, Sí, Al-Ándalus, ¿no? De lo cual tendríamos mucho que objetar desde el sí. punto de vista histórico, pero Eso bueno, es una leyenda de es estas, una un leyenda mito, lo de la que queda muy tolerancia bonita, se olvidan musulmana, al sí. Manzor y algunos Ahí pequeños está, sí, detalles, sí. ¿no? Pero bueno, él dijo que es posible entenderse, eh, es posible el diálogo religioso, es posible llegar a una alianza de civilizaciones, no sé, que esto es una Sí. cosa que gusta mucho también a la progresía y tal, ¿no? Le gustó mucho a Zapatero Sí. y tal, ¿no? No, no Y, olvidemos, mi general, que España retiró sus tropas de Irak en 2004, pero mantuvimos las que teníamos en Afganistán. Eh, 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 sí, porque pues, siguiendo la sí, línea sí, Obama, Zapatero se pegaba completamente a la línea Obama, o sea, claro, pero fue recibido por Obama sí, en sí, esta banca y tal, ¿no? Y, o sea que ya todos recordamos aquella foto y demás y tal, ¿no? Y esto, pero de alguna manera quería hacer olvidar en Estados Unidos, sí, ¿no? El comportamiento del gobierno de Zapatero, que sí, llevó a la retirada de nuestras tropas. Pero ya para entonces se estaban retirando todos. La verdad es sí, que el Reino Unido se retiró de Basora, anunció su sí. retirada. Es cierto Y, que fuimos los primeros, pero después fueron pero ya, llegando. pues, Ellos mismos ya se van en claro, 2007 y se van del todo en no 2011 ya. salieron de la 2008, manera, perdón. de una forma, vamos a decir, pues más política, ¿no? Mm. Pero de hecho El salieron. problema nuestro quizá es que no nos fuimos de una manera muy elegante. Ese es el mayor problema que pudimos tener en esa retirada. Ah, Claro, ahí se podía haber guardado las formas de otra manera y hubieras claro, tenido de el otra mismo manera, resultado. totalmente. Y luego, ya para terminar con el discurso de Al-Azhar, ¿no? Ahí, ¿no? Pues dijo una idea muy kemalista, es una idea muy kemalista, y es que no hay una contradicción entre desarrollo y tradición. O sea, que una sociedad, o sea, no kemalista, sino al contrario. O sea, Mustafa Kemal, ¿no? O sea, Sí, Ataturk, realmente lo que había, vamos, la visión que tenía es que para desarrollar Irak, perdón, Turquía, Turquía. era necesario apartarse de la tradición Sí. musulmana. Y contra eso, pues lucharon los salafistas, ¿no? Esa es Mm, la raíz del salafismo que opina lo contrario, que el Islam le ha ido mal por no ser fiel a su tradición. Obama aquí adopta una postura práctica, ¿no? Dice, no tiene que haber contradicción entre desarrollo y tradición. O sea, abre una vía, un camino, para que el Islam pueda encontrar mm, su propio camino hacia la democracia y que todos los pueblos, digo, con sus tradiciones respectivas, pues sí, pueden vivir en paz, ¿no? Bueno, esto fue toda una declaración digamos, de intenciones que luego veremos que sí. va a ser consecuente, ¿no? Mm, En su momento, o sea, por supuesto en Irak, pero también lo va a ser en Libia y tal, ¿no?
pero y por desgracia, mi general se demostró con el tiempo que eran muy buenas intenciones, pero la realidad no se correspondía a, a esas bonitas palabras que ojalá se hubieran cumplido. Yo no digo lo contrario, pero la realidad la realidad se, que la realidad es tozuda, venció a las ideas. yo soy personalmente más partidario de la línea realista. Sí. Se basa por los intereses, ¿no? Porque Bueno, todo el creo que mundo en cuida. general los militares somos o son más realistas, porque cuando estás en combate lo que te queda es el realismo, no puedes vivir en ensoñaciones, claro, Claro, ese es el realismo pues se basa en la existencia de intereses, que cada uno tiene los suyos y cada uno tiene que promover y proteger los suyos, ¿no? Lo que no quiere decir, ¿no?, que tengas que atacar a los del otro, pero cuando hay un claro, conflicto de intereses, más vale que cada uno cuide de los suyos y se llegue a un entendimiento en todo caso. El idealismo es platónico, o sea, el idealismo lo que sí, hace es establecer pues una serie de ideas, ¿no? Y hay que acoplarse a ellas, ¿no? Bueno, algo de idealismo es sí, necesario bien para poder entenderse, ¿no? Pues tiene que haber unos fundamentos morales, digamos, que todos debemos aceptar, pero no se puede construir mm, un mundo irreal, porque ya vemos a los fracasos que se llegan, ¿no? Ahí los neocons pues, fueron idealistas, ¿no?, en este aspecto, porque quisieron imponer unos determinados principios y tal, ¿no? Y eso pues no funciona. Eso lo hemos visto en la Unión Europea y lo seguimos viendo. sí. Y esto lleva pues a la incapacidad estratégica de la Unión Europea, porque está basado en un mundo que pues, no existe más que las buenas intenciones de algunos de sus dirigentes, ¿no?, que han sido. Sí, Bueno, y mi general, en 2010, ¿le parece? Llegan la primavera árabe, que se le llama. en 2010 que ya estamos ahí, ¿no? En 2010, Si quiere, le hago yo una pequeña introducción, dónde son las revueltas y tal, y le dejo sí, manga ancha. donde empezó, Sí, empezaron en el Sáhara, curiosamente, el sí, Sáhara sí, sí. Occidental, que parece que es una cosa que se le olvida a todo el mundo, Sí, pero porque de siempre se dice hecho, Túnez, pero las primeras son en el Sáhara, no es lo en primero que Túnez. hubo fue en el Sáhara, le tocó ventilarlo a los marroquíes, Sí, y estos han sido pocos los que lo han reconocido, pero Chomsky, por ejemplo, sí, ha sido pues, alguien que le ha otorgado a esto pues una importancia, ¿no? Hombre, yo creo que el Sáhara es un caso, digamos, muy particular, ¿no? Porque, sí, claro, es un país invadido por Marruecos, ¿no? Por mucho que algunos, ¿no? Pues quieran olvidarlo a veces, sí. ¿no? Andan por ahí por la Moncloa y tal, ¿no? Y esto, y además, pues una sociedad muy tribal, ¿no? Que, no sé, digamos, poco asiento, en el cual pues es muy difícil que haya una gobernanza por sí misma, ¿no? Mm, Pero sí es cierto que esa conciencia, ¿no?, esa conciencia de formar un pueblo y que ese pueblo tiene que luchar por su libertad y demás y tal, ¿no? Sí se dio allí en el sí. Sáhara y fue como la primera campana que sonó. Bueno, perdona Sí, que no, no, no te se preocupe. interrumpí. Él precisamente iba a contar lo del Sáhara porque era algo que es muy desconocido. Después, Pues esto, estamos, cuéntalo porque es muy desconocido. eso es muy desconocido y yo creo que es interesante remarcarlo como ha hecho el general. Y en 2010, pues es cuando empiezan todas este discurso de Obama, abre, digamos, la puerta a todos estos países y en 2010 comienzan esas protestas, siguen en unos lugares, pues son manifestaciones, en otro hay levantamientos armados de parte de las Fuerzas Armadas de los diferentes países, en general es contra, bueno, lo hay en Túnez, es de las más famosas, en Egipto, Egipto también, tenemos Libia, que Libia se organiza una guerra civil, tenemos Siria, que sigue con una guerra desde esa época, una guerra muy grave de la que hablaremos en el próximo programa. Libia también es muy interesante. En Irak hay manifestaciones, pero bueno, Irak ya estaba en el lío, o sea que no hay.
no llega a más de lo que ya tenían. Tenemos eso, pues el Túnez, en Egipto se levantan contra Hosni Mubarak, acabará cayendo. Eh, Llegarán los hermanos musulmanes y después pues acabarán fuera también por un golpe de estado de un general al-Sisi, que es el que gobierna ahora. Tenemos en Libia contra Muammar el-Gaddafi, acabará con hay dos guerras civiles, una que todavía más o menos está ahí en pie. Ahora hablaremos de las dos guerras civiles porque aquí hay una intervención una resolución de la ONU un poco discutible, sobre todo propiciada por Francia. Ahora hablaremos un poco de ello, pero al final acaba con la muerte de Gaddafi y el país queda totalmente roto y con entre dos, tres, cuatro bandos, ahí está, tribus, es un jaleo bastante gordo lo que hay allí. Siria intentan derrocar a Bashar el-Assad y no lo consiguen. Y tenemos otra guerra civil donde tenemos bueno, ahora hablaremos de los islamistas, que son los que realmente sacan beneficio de las primaveras árabes. También tenemos revueltas en Yemen, y en Yemen se forma de nuevo otra guerra civil, y estamos con ello los hutíes, los yemeníes, las dos capitales, Adén y Sana. Después tenemos también islamistas de Al Qaeda por allí danzando. Tenemos ahí otro batiburrillo, otro lugar, eh, otro lugar que no es recomendable para irse de vacaciones. En Oman llega a haber alguna revuelta también, pero bueno, no llega, no hay, ahí sí que no tenemos ninguna guerra. Y en Argelia también tenemos levantamientos contra Bouteflika, creo que se llamaba el presidente de aquella. Por suerte ahí Bouteflika. tampoco es Bouteflika. No, creo que ahí tampoco hay, por suerte no hay guerra civil. Pero claro, tenemos Libia, Siria, lo he dicho, o Yemen, eh, son Egipto por los pelos, y bueno, y se levanta las poblaciones de todos esos países que eran dictaduras, y traen más problemas que ventajas todo eso. Y nada, le dejo que comentemos algo de las primaveras árabes y empezamos por donde usted quiera. Sí, bueno, bueno, las primaveras árabes las tenemos en la memoria porque no hace realmente Sí, tanto tiempo que sucedieron. Es como es un estallido que de pronto surge y sorprende a todo el mundo. Se dice, bueno, pues no sabíamos que había esto aquí, ¿no? Se desarrolla, bueno, en lo de Túnez es a finales, el mes de sí, diciembre, ya quedó el Sáhara, ahora viene Túnez, ¿no? Y en diciembre de 2010, sí, y ya se empieza a desarrollar, todavía en 2010 es Argelia sigue a Túnez, se contagia sí, de ahí, tal, ¿no? Y luego ya a lo largo de 2011 se van desarrollando estallidos en todos los países musulmanes, ¿no? De Oriente Medio, y con dos excepciones, a ver, hay que decirlo, ¿no? Los más listos, ¿no? Digamos, que se sí, salvan de todo esto, que son Qatar y Emiratos. ¿Eh? sí, En Qatar y en Emiratos no va a pasar nada. Es como si aquello no hubiera sucedido, aunque sí que van a verse salpicados y van a tener que tomar pues, alguna posición, sobre sí, todo Qatar, que lo veremos en su momento, ¿no? Eh, por lo demás, en el primer semestre del año se va a desarrollar todo. Van a ir saliendo uno detrás de otro. O sea, pues esto después de Túnez y Argelia, pues ya en enero pues vamos a tener Líbano, Jordania, Omán, Arabia Saudita, que también lo hubo en Arabia Saudita, Egipto, sí, Siria, todo esto en el mes de enero. Yemen, Djibouti, o sea, por eso digo, es como un estadio, ¿no? Sudán, en el mes de febrero, pues también vamos a tener algunos movimientos, por ejemplo, en Somalia, en Bahrein, en Libia, en Kuwait, o sea, en Marruecos, en el mes sí, de febrero. Bueno, estoy y en Mauritania, que es en el último sitio donde surge. Ya digo que en casi todos sitios esto
después de ese estallido, pues bueno, van a aplicarse distintas medidas, la represión por parte de los gobiernos en mayor o menor. Hay gobiernos que van a caer, gobiernos que van a resistir Sí, de alguna forma. Algunos van a introducir mejor estas reformas bastante inteligentemente, y hay otros que se van a echar al monte sencillamente con una sí, represión violentísima y van a dar lugar a guerras civiles, ¿no? Sobre todo en el caso de Siria, que todavía sigue sí. esa guerra, y Libia, que se desarrolló toda en el 2011 y que ahora le vamos a hacer referencia un Sí, momento, ¿no? Interesa comentar, vamos a ver, el caso de Túnez. El caso de Túnez, que es el único sitio donde realmente se ha llegado a un cambio en la Constitución, establecer pues, un régimen democrático y tal, porque Túnez era un país muy próximo a Occidente, mucho turismo, mucha occidentalización, y entonces pues claro, estaba muy cerca, que era lo mm, que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pues bueno, entró ahí, es el único sitio donde se puede decir que hubo un beneficio, ¿no? pero Eh, estuvieron, mi general, estuvo a punto el islamismo radical de llevarse el gato al agua, pero, como suele pero decir. sí, porque lo que sí pasó es que, vamos a ver, las causas, hay que ver un poco las causas para poder entenderlo. Hay causas que se ha dicho, es que esto fue por las redes sociales, ¿no? Y claro, las redes sociales articularon por la resistencia de la gente y demás, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Para poder Mm, explicarlo, porque de hecho hubo cortes de internet y tal, ¿no? Y sí, aquello seguía adelante, ¿no? Había unas causas endógenas, es decir, profundas, ¿no? sí. Económicas, demográficas, es decir, había habido un gran crecimiento demográfico, el 75% de la población tenía menos de 30 años, ¿no? Se Mm. había muchísima juventud, la juventud pues es disconforme, es crítica, sobre todo cuando no tiene ni buenas condiciones de vida, ni aceptables condiciones de vida, no Claro. digo buenas, ¿no? Y un desempleo enorme, ¿no? Y no hay esperanza. Bueno, esta es una de las causas, ¿no? Estos motivos demográficos, En general, económicos. donde hay hambre y miseria, siempre tenemos el Hay, cultivo hay un para cambio este de. tipo de problemas. Luego están los regímenes corruptos, Sí, de sí. los que hemos hecho referencia, regímenes que llevaban décadas en el poder, ¿no? Y cada vez la corrupción iba más. Esto producía indignación. Si el otro producía desesperanza, esto era indignación. Eh, el islamismo había venido llenando el vacío de oposición. Como no se consentía oposición, se dice que la dictadura perfecta es la que consiente una cierta oposición controlada. Ahí no había ni cierta oposición, simplemente el Islam que existía y que no podían ir contra él y tal, ¿no? Pues el que va articulando una alternativa y se va organizando. Y entonces pasa lo que tú dices, que claro, cuando cae aquello, ese impulso de la gente, producido por internet Sí, o como sea, ¿no? Por las redes sociales, como no carece de organización por claro. completo, ¿Quién pues está organizado ahí? ¿Quién derriba lo está que hay, pero, organizado? pero, pero no consiguió. Entonces, son los islamistas los que Claro. inmediatamente llenan ese vacío. En algunos sitios prosperan, en otros no. En Túnez luchan contra ese islamismo y ese islamismo político, ese islam político y tal, ¿no? Y consiguen vencerlo, Sí, ¿no? en mi Eh, general, añado en algunos lugares, que es donde suelen surgir después los movimientos más violentos, muchos de esos islamistas son ciudadanos de esos países que regresan de haber combatido en Irak, en Afganistán, gente con experiencia militar que estaban en movimientos, pues en Al Qaeda, en ISIS, sí, en movimientos un poco ya que tenía radicales. porque ya dijimos que hay que distinguir el Islam del islamismo y del Claro. yihadismo. Es que son, Mm, son tres, son tres aspectos, ¿no? O sea, hay musulmanes que no son islamistas, mm. o sea, hay regímenes laicos. O sea, bueno, esta es una opción. Está el islamismo, que es el que aplica el Islam, digamos, literalmente, pues como forma política, y está el yihadismo, que no todos los islamistas tienen que ser yihadistas, pero son los Mm. que pretenden imponerlo de una forma violenta. Bueno, pues va a haber de todo y los países van a ir afrontándolo de una forma o de otra.
hay países que regímenes que van a resistir. El régimen argelino, que Mm, antes dice que no dio lugar a no, guerra, y es verdad, no dio lugar a guerra, pero es que la guerra civil ya la habían tenido. sí, Anteriormente, allí lo que había era una dictadura anti-islamista, sí, porque no, el FLN pues, entonces pues resistió. También era un país que también estaba más occidentalizado, entonces siguió siendo el régimen lo que era. O sea, no hubo democratización, pero sí es cierto que tampoco cayó en manos de los islamistas, ¿no? En Jordania cayó el gobierno, mm, y aunque se prolongó la cuestión todavía hasta el año siguiente y tal, ¿no es? Pero también se consiguió reconducir. En Arabia Saudita, pues hubo disturbios menores y demás y sí, tal, ¿no? El caso de Egipto es muy interesante porque ahí pasó exactamente eso. O sea, sí, ahí el ejército, las Fuerzas Armadas dieron un paso atrás. Vamos a ver, cuando cayó Mubarak, simplemente el ejército no le apoyó. mm, Entonces tuvieron que asumir el poder porque, claro, en un país donde caen todas las instituciones, pues o sea, un ejército nacional pues, sigue estando vinculado a la nación y leal a la nación. Entonces, eso fue lo que hicieron las Fuerzas Armadas. Pues tomaron el poder que estaba en la calle, ¿no? Pero, o sea, el general Al-Sisi, ¿no? sí, Pero dejaron que la cuestión pues, fuera adelante, pues muy bien. Elecciones, sí, hubo elecciones y las ganó un islamista que era Morsi. sí. Entonces Morsi, De los hermanos musulmanes de los que hemos de hablado los en un hermanos musulmanes, programa que tenemos sobre Israel y todo este tema, tenemos comentado, vamos, hablamos yo creo que del extensamente de los hermanos salafismo y tal. musulmanes. Entonces Morsi lo primero que hizo fue decir, hay que modificar la Constitución, y lo que hay que hacer pues simplemente es dotarse instrumentos de fuerza Mm, para imponer el Islam político y tal, ¿no? Entonces, claro, la gente se echó a la calle otra vez, hubo otra serie de revueltas y tal, claro, ¿no? Y entonces fue cuando el ejército entró avalado por los hechos. Dice, bueno, ya lo hemos intentado, ya se ha visto que era necesaria, bueno, o sea, bueno, que había que dar lugar, ¿no? A que se pronunciara la gente se ha pronunciado, ha traído el plan político, y el plan político ha fracasado, sí. y ahora, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, bueno, recoger, modificar las cosas y seguir adelante con lo que teníamos, y Sí, eso es y han vuelto más o menos a lo que tenían pues con Mubarak jugar, o y sí, con, lo ya conocido, han vuelto a lo ya conocido. Es claro. cierto que los hermanos musulmanes intentaron radicalizar, aunque tenían buenas palabras, al final obviamente su dirección era el islamismo. No el más radical, pero bueno, tampoco era el más moderado, hacia el que parecía que se abocaba a Egipto. En Marruecos, también es muy interesante porque claro, ahí se vio, cuando hablábamos de Islam político, decíamos que hay distintas versiones, ¿no? Hay una versión wahabista y una versión salafista, ¿no? Hay una versión esto, tradicional, ¿no? Que es concretamente pues, la marroquí, ¿no? O sea, Sí, Marruecos, el rey es el Malik, es el imán de los creyentes, tiene, digamos, una autoritas religiosa, lo que hace claro, que la corona se aproveche de ese tirón, de ese plus de legitimidad, y gobierne de facto, ¿no? De una forma antidemocrática. Bueno, esto es lo que había en Marruecos, y eso es lo que se afronta en Marruecos, porque es una de las formas de tiranía también que están siendo impugnadas por el pueblo, ¿no? Pero aquí el rey pues la corona va a ser muy, muy larga, ¿no? Y le va a dar cuerda a esta cuestión. Sí, ha habido autoinmolaciones, ha habido revueltas, ha habido problemas, pues dice, vamos a hacer reformas, y hace una reforma constitucional. sí, Actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay elecciones, llegan los islamistas al poder, pero cuidado, o sea, la corona, el MacCen, sigue manteniendo lo que se llaman ministerios de Estado en su mano. Es decir, hay un gobierno, sí, sí, hay un gobierno, hay un parlamento, hay unos partidos que son
innumerables, ¿no? Hay una base, digamos, parlamentaria para ese gobierno, tal, ¿no? Que tiene sus ministerios, que son muchísimos y tal, ¿no? Es decir, sí, pero los ministerios de Estado, o sea, es decir, los asuntos exteriores, la economía, la seguridad, la defensa, eso está en manos del MacCen, ¿no? O sea, ahí el gobierno no llega hasta ahí, lo cual va a dar lugar a algunas tiranteces y demás y tal, ¿no? Pero se van reconduciendo y Marruecos, digamos, se Sí. salva de la quema. Hay tres sitios. Es curioso, mi general, que se salvan de la quema, se salvan casi todos los países que tenían reyes o Claro, emires o realeza. Hablábamos de ese es Irak, hablábamos, perdón, de Irak. Eso el es, político tradicional, eso es. que se adapta a las circunstancias y tal, ¿no? Pero hay tres sitios donde la represión va a ser muy violenta y al final pues, va a dar lugar Sí, a guerras civiles. Uno es el Yemen, sí. que hablaremos en su momento y tal, ¿no? Porque esto sigue. Otro es Siria, que también sigue, y hablemos Sí, del Daesh y tal, ¿no? Y está Libia. Libia. Libia, un caso muy concreto y Tenemos, mi además general, nos quedan 10 minutos que lo vamos sí, a emplear en pues vamos a Libia. dedicarle 10 A minutos Libia. a Libia, a la guerra de Libia, porque la guerra de Libia es muy interesante para nosotros. O sea, Mm. la guerra en sí misma, pues una guerra, vamos a decir, desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista que venimos Sí. tratando de arte militar y demás, ¿no? Es insignificante, Si me aunque deja fuera un hacer montón de mi gente. general, un inciso, la guerra de Libia me va a permitir a mí personalmente, no me le voy a meter usted en el jale, me va a permitir a mí personalmente meterme con los franceses, algo que a mí me gusta Sí, mucho, sí, sí, meterme con franceses y ingleses, a mí me ahora encanta. mismo te vas a meter con los franceses, pero antes quiero que simplemente enfocar la cuestión. Hay una represión muy grande. En febrero, la cosa empieza. En febrero, ahí el problema es la vivienda, porque todos los libios tienen derecho a una vivienda, tenían derecho a una vivienda ahí. Entonces, ¿y qué hay de lo mío y tal? ¿No? Y resulta pues, que no, había muchísimo dinero, pero no había gestión, no había viviendas. Y entonces, por ahí es por donde empieza a estallar la cuestión. El gobierno libio intenta decir, es que vamos a entregar viviendas, vamos a darle dinero, le vamos a dar 500 dinares a cada familia. O sea, intenta poner paños calientes, pero aquello no tiene paños calientes. Pero Gaddafi se siente fuerte porque está apoyado en su tribu. O sea, tiene una estructura tribal. Hay 140, Sí, 140 tribus. Impresionante lo que hay en Libia y tal, ¿no? Y su tribu está alrededor de Sirte, que es lo que está en el centro del golfo que lleva su nombre, el sí. golfo de Sirte. Que En está, lugar de los famosos ataques norteamericanos de los años 80, de los claro, bombardeos norteamericanos. está así, porque es donde él tenía, digamos, su refugio y tal, Sí, ¿no? Pues está Trípoli está al oeste, Benghazi al este, y la guerra se va a desarrollar de Benghazi, donde está el núcleo de los rebeldes, fundamentalmente, hacia Trípoli, que finalmente conquistan, se refugia en Gaddafi en Sirte, y ahí es donde finalmente lo cazan, lo detienen y lo matan. y lo matan. Bueno, esto es el resumen de la guerra de Libia. Pero Sí, claro, la guerra de Libia hay muchas cosas internacionalmente que hay alrededor. Bueno, esta es la cuestión de los intereses. Libia tiene pues una reserva de petróleo enorme, ¿no? Que gestiona el Estado, que tiene contratos entre otros con Italia, ¿no? Que en el sí. momento que Italia tenía Es que hay grandes que remarcar, mi general, y que España, Italia era el país europeo o occidental más influyente en Libia, claro, porque había sido posesión italiana en sus tiempos y siempre han claro. tenido una muy buena relación con Italia. Eso no le gustaba mucho a Francia, que de ahí va a venir un poco Sí, sí. el tema. Siga, siga, Sí, siga, bueno, mi general, perdón. entonces ahora viene exactamente lo segundo y ahora mismo, ahora te dejo que cuentes lo de Sarkozy, Sí, porque, porque es el momento, ¿no? sí, Luego están otros países que tienen interés, que es Francia y el Reino Unido. Hay intereses estratégicos, intereses de posición, intereses de decir los países europeos, ¿no? Porque somos alguien aquí. O sea, eso sin duda es uno de los elementos, pero claro, no todos los países europeos están en la misma posición. Alemania está en plan pacifista, mm, como de costumbre, porque Alemania no era pacífica, Merkel y tal, ¿no? Va a ser muy pacifista y va a dejar a las Fuerzas Armadas alemanas como un solar, ¿no? Por desgracia, para todo el mundo y tal, ¿no? Está Italia, que tiene sus propios intereses, y luego está Francia, ¿no? sí, Algo muy interesante. Cuéntalo de Francia, porque la Francia de Sarkozy, pues, porque
va a ser uno de los elementos que le van a dar Sí. color a esta guerra, ¿no? Francia aparte de su política en aquella época de expandirse por África y tener toda esa zona central y del norte de África bajo su control, igual que hacía con Marruecos, con Túnez, con Argelia, el Sahel, pues era su lugar de expansión, pues quiere controlar ese petróleo de los libios, quiere desbancar a Italia como potencia dominante, entre comillas, en la zona. Tiene también negocios, parece ser. Han salido algunas noticias. Yo ahí ya no le daría, eh, no sé si darle credibilidad, que parte de la campaña electoral de Sarkozy fue apoyada por Gaddafi, después no le Sí, interesaba, que parece ser que sí que hubo sí, esos 50 millones de euros que le dio para la campaña a Gaddafi, después a él no le interesaba que eso saliera a la luz y promueve esa resolución de la ONU. Hay que tener en cuenta que Gaddafi, aunque él creo que llega al poder en el 60 y muchos. Gaddafi tiene unos años de implantar su dictadura y arreglarse con todas las tribus. Después es verdad que en el 70, 80, los 80 más bien, los 80 hasta los 90 pasa a ser el apoyo internacional del terrorismo. Los terroristas de todo el mundo tienen en Gaddafi como su país de refugio, donde les da armas, entrena, campos de entrenamiento, y después él pasa de nuevo, después del 2001, de los atentados de las Torres Gemelas, él pasa sí, a volver. aquello es como un Sí, sedante que se eso es. Y administra ahí. Gaddafi pasa a intentar volver a arreglarse con Occidente y más o menos lo consigue. Y estaba en una Sí, situación no, y se muy busca sus amigos, tranquila, el ¿no? país iba El muy otro bien. declaraciones de José María Aznar, ¿no? Pues Sí, diciendo que es sí. amigo del presidente, o sea, que vamos, que... Bien, Poco antes había llegado a montar la Jaima en el Elíseo. Se llevó la Jaima, yo creo que un año antes sí, o dos, y Sarkozy a continuación le monta el jaleo. La también resolución de la ONU. se la llevó a Palma de Mallorca también en su momento y Sí, tal, no sí, sé. sí, Bueno, sí, él estaba, digamos, en esa campaña, pero no le va a servir de nada porque, claro, sí, primero están los intereses, ¿no? franceses. Que se ceban allí y tal, ¿no? Y entonces, pues, quieren controlar la cuestión, quieren en perjuicio de Italia. Sí, España, por cierto, también tenía sus intereses allí y tal, ¿no? Pero todo aquello sí, no cuenta, porque lo que quieren es meterse Francia e Inglaterra. Ahora, esto es el cuento del gallo de Morón. O sea, Francia quiere pues ser la Francia napoleónica siempre y tal, ¿no es? Pero es sin plumas y cacareando. O claro. sea, claro, al final dice, bueno, hay que intervenir aquí. ¿Con qué motivo? ¿Eh? Pues con motivo de que están entrando armas en Libia que matan a los civiles, ¿no? Mm, No se puede matar a los civiles, empiezan a adoptar posiciones, digamos, idealistas y tal, ¿no? Que puedan habilitar para esto y tal, ¿no? Pues hay que habilitar un embargo de armas. Van a estar mm, a Naciones Unidas y entonces Naciones Unidas pues saca la resolución 1970 del Consejo de Seguridad que vota pues todo el mundo y tal, ¿no? A favor y tal, ¿no? Con lo cual ya hay la necesidad de poner allí pues una intervención marítima para impedir para imponer ese embargo y tal, ¿no? Pero no basta, que es lo que ocurre, que la Fuerza Aérea de Libia es muy importante, entonces está conteniendo a los rebeldes, ¿no? Y claro, están produciendo muertes de civiles, entonces como en ese motivo se vuelve a Naciones Unidas. Es necesario que haya una zona de exclusión aérea. La Liga Árabe también dice que tiene que haberla en este aspecto, ya todos están contra Gaddafi y tal, ¿no? Y las Naciones Unidas pues el Consejo de Seguridad, por la resolución 1973, impone una zona de exclusión aérea. Bueno, dice más cosas, ¿no? Es decir, se trata de implantar la zona de exclusión aérea, lo que obliga pues, a hacer un despliegue aéreo, un despliegue de aviación, sí, ¿no? Que mantenga esa zona libre de vuelos y tal, ¿no? De forma que, claro, que la aviación no pueda atacar a los civiles, ¿no? No pueda causar más daños y tal, ¿no? Eh, Búsqueda de una solución pacífica, que esto también es una cosa bastante evanescente y tal, ¿no? Y dar protección a los civiles, pero no se pueden desplegar tropas en tierra, con lo cual mm, pues también la cosa es así un poco cogida por los pelos, o sea que allí lo que queda prácticamente es que vamos a derribar a Gaddafi, sí, como sea,
aplicando el poder aéreo, y hay que emprender las operaciones y se emprenden el mismo 19 de marzo, es decir, inmediatamente de publicarse esa resolución, el 17, 2 días después, pues ya la Fuerza Aérea Francesa interviene. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues Estados Unidos le han pedido ser el tercero en la troika, ¿no? Mm. Pero Obama ya decimos que estaba en la línea que ya había anunciado, ¿eh? No quiere meterse en la cuestión. No quiere meterse en la cuestión, pero tampoco puede dejar de hacerlo. Entonces, sí que promueve la resolución 1963 y algo tiene que hacer, pues es la gran potencia, ¿no? Pero no le va a asignar esa tarea a la sexta flota, ¿eh? Se la va a Mm. asignar a la FRICOM, que tiene menos medios, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿y quién va a mandar aquí? Bueno, los franceses dicen, no, yo no tengo, no los británicos, no, yo sí, yo disparo Tomahawk y lo que quiera, pero que mande otro, que yo Sí, aquí sí. no tengo capacidad de mando y control para esto. Ahora resulta que nadie tiene capacidad de mando y control. Bueno, lo tiene la OTAN. Sí, pero es que de los 28 países de la OTAN solamente pues hay 10, Mm. son 16, ¿no? Sí. Los que estaban a favor. O sea, así, la OTAN tampoco podía intervenir como tal. Bueno, pero hacen falta sus elementos. Y mientras se discute, los franceses no pueden, los británicos Mm. tampoco, la OTAN tampoco, pues Estados Unidos tiene que decir que vaya el Mount Whitney, el Sí. buque de mando, que el general, el comandante del AFRICOM, pues tome el mando desde allí y que sea el que dirige las operaciones. Total, que Estados Unidos va a dirigir una cosa que no está, por la que no está totalmente, pero que no queda más remedio supliendo lo que no tienen sus aliados europeos, ¿no? Y al final se consigue convencer de que sea la OTAN quien tome el mando. La Sí. OTAN va a tomar el mando de las operaciones el día 23, Sí. después de una semana que llevan allí, Tenemos que pues, acabar, mi general. Tenemos que ir sí, acabando. trabajando. Americanos, no, pues esto es importante Sí, verlo, sí, sí. porque ¿qué va a ocurrir? Pues que como no hay realmente respaldo específico del Consejo Atlántico, incluso el propio secretario general de la OTAN había puesto en duda en su momento, luego se desdijo, ¿no? ¿No? Ramuse, ¿no? Esto porque no le quedó más remedio, porque le estaban presionando, pues no hay una dirección estratégica por parte de la OTAN, ¿no? Ni por parte de nadie, hay una coalición, pero en esa Sí. coalición pues no tiene autoridad específica. La OTAN lo que va a hacer es proporcionar los instrumentos necesarios para la conducción militar, que se va a hacer en el nivel más bajo, es decir, no se va a hacer en el nivel del Consejo Atlántico, se va a hacer en el nivel del comité militar. Y esa va a ser la cuestión. Entonces, qué es lo que demuestra esto? Pues esto demuestra que la OTAN es un instrumento que funciona, es un instrumento que tiene capacidades de gestión muy importantes, ¿no? Que la Unión Europea está metida en el rincón y no sirve para nada, Sí. en este tipo de cosas y tal, ¿no? Servirá pues, para poner reglamentos y cosas de estas, ¿no? Que fastidien a los agricultores y tal, ¿no? Pero desde luego, para resolver sus problemas importantes, bueno, lo que tenemos en Ucrania es más de lo mismo y tal, ¿no? Mm. Y que las potencias europeas, cada una por separado, pues no van a ninguna parte. Y en eso realmente seguimos y en eso estamos. Ese es el resumen Sí. de la guerra de Libia, que Sí. debía haber sido un aldabonazo, ¿no? En nuestra conciencia de seguridad, pero que por desgracia no lo fue. Sí. Y ahora de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Sí, y termino yo, mi general, cómo ha quedado lo de Muy Libia. bien. En Libia, cuando acaba la guerra, al fin, bueno, no acaba, quedan dos facciones, un grupo, digamos, de un antiguo militar que es apoyado por Francia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, es un islamismo más moderado, y por el otro lado, Turquía y Qatar apoyan al gobierno que ha montado la ONU, que es realmente el reconocido por las Naciones Unidas y otros países, que es el legítimo, es apoyado por Turquía y Qatar, y realmente son islamistas con influencias de los hermanos musulmanes, un poco más radicales que el otro bando. Y ahí siguen
Francia por un lado y Turquía y Qatar por el otro. Y ahí siguen. Y ahí seguiremos en Sí, el próximo programa, porque claro, el próximo eso programa es. ya vamos a hablar del Daesh, Ahí está. de Siria Hablaremos de Siria, y eso es. y de la Segunda Guerra de Libia. Esa es, que es muy importante. Y mi general, muchas gracias. Nos despedimos ya. Muchas gracias a ti, David. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos, amigos, los que nos oís. Se nos acaba Espero que el esta vez tiempo. no hayamos ido tan deprisa, aunque a No, veces no sé porque vamos un poco uña de caballo esta noche. siempre nos pasa, Si mi hay general, algo que pero no bueno, queda claro, pues nos disculpáis, ¿no? sí. Pero podemos aclarar más cosas en el próximo programa. Eso es, tenemos otro programa para seguir con todo esto. Gracias a todos, amigos, por seguirnos. Como siempre, estamos todos los martes a las 4 de la tarde en Multicanal Radio y este programa lo podréis escuchar en diferido pues en YouTube y las diferentes plataformas, Spotify, iVoox, etcétera, etcétera. Gracias a todos, amigos. Un saludo y buena tarde.